Bienvenido a otra emisión de tu programa Aunque Duela, profesionalmente hablando, conmigo, la doctora Wanda Pérez. Y como salud no solo es ausencia de enfermedad, sino que también se caracteriza por un bienestar general, tanto de lo físico, lo emocional, lo psíquico, entre otros. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que sobre todo en esta temporada nos ataca mucho a nosotros los padres y sobre todo los padres con niños en edad escolar. Tenemos con nosotros a la licenciada Dorca Corleto. Bienvenida, licenciada. Gracias por la invitación y muy feliz de que en este programa no solamente se trate tema de salud física ni de salud mental solamente, sino también de salud financiera, que nosotros los padres en este tiempo pues la necesitamos también. Pues es un placer tenerla por aquí con nosotros. Nuestra querida licenciada es especialista, es experta en finanzas, es docente universitaria y estará con nosotros para darnos información importantísima acerca de qué hacer en esta etapa en donde hemos quedado un poquito de bolsillo roto con el tema escolar. Quédate que en breve retornamos. Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones. Estamos en nuestro programa Aunque Duela, profesionalmente hablando, con nuestra querida licenciada Dorca Corleto, quien es especialista en finanzas, y con ella estamos conversando acerca de las medidas que vamos a tomar ahora para de alguna manera estabilizar esta economía que nos apaleó y que nos apaleará un poquito más todavía, licenciada, en esta temporada escolar. Así es, realmente nosotros los padres pues tenemos un reto muy importante en esta época y el reto no es solamente poder lograr cubrir los útiles escolares, sino también poder lograr la sostenibilidad financiera de nuestro hogar en los meses subsiguientes, hablando de septiembre a diciembre, porque muchas veces nos enfocamos toda la energía financiera solamente en el mes de agosto y nos olvidamos que luego pueden haber secuelas de las decisiones que tomemos en agosto y puede repercutir entonces de cómo se va a sostener nuestra familia o nuestro hogar hasta el mes de diciembre para que podamos tener un cierre de año exitoso. Entonces, tenemos que tomar medidas inteligentes, medidas financieras bien pensadas para que podamos cerrar el año de manera tranquila. Y yo me pongo feliz de que pueda compartir usted toda esta información financiera con nuestra República Dominicana y todo el que pues ve nuestro programa, porque tenemos un importante déficit de conocimiento y de atención y servicio en relación con lo que es la educación financiera, porque definitivamente no tenemos educación financiera y muchas veces no somos lo suficientemente atrevidos para buscar esta ayuda que está disponible, por ejemplo, que es el caso suyo, que además da asesoría financiera, y nos arriesgamos a hacer inversiones, a hacer gastos, entre otros, sin ver qué puede haber detrás de esas inversiones y esos gastos. En el caso de los colegios, de las escuelas, ¿cómo se considera desde el punto de vista financiero? ¿Un gasto? ¿Una inversión?
Bueno, definitivamente la educación nunca se ha visto como un gasto, sino más bien como una inversión, porque nosotros vamos a recibir un retorno de eso que estamos sembrando en la educación. Y para nosotros como padres, la mejor inversión que podemos hacer en nuestros hijos es una buena educación, pero aparte de la educación, también es bueno garantizarle una estabilidad financiera. Es decir, que cuando elijamos el centro educativo que querramos elegir para nuestros hijos, no podemos pasar por alto la capacidad de pago. Muchas veces hay padres que seleccionan colegios que son muy buenos, claro está, pero a veces se escapa del rango de mi capacidad económica para poder cubrir no solamente la colegiatura, sino también los uniformes y todos esos gastos que se van añadiendo. Entonces la educación realmente no puede ser vista como un gasto, sino más bien como una inversión que podemos darle a nuestros hijos y también a nosotros como personas. Y yo creo que debe quedar en cada uno de nosotros el hecho de saber que esta inversión que estamos haciendo es una garantía de que en el futuro nosotros como padres vamos a garantizar una independencia para estos hijos que necesitarán poder tener decisiones, lugares, opiniones que definitivamente van a repercutir en su crecimiento y desarrollo. Yo creo igual que usted que si damos herramientas en una etapa escolar, tendremos lo necesario para que en el futuro entonces pueda haber esa independencia. ¿Cómo podemos, y perdón que entre un poquito en esta parte, desde pequeños instruir a una educación financiera en el hogar? Bueno, nosotros podemos educar a nuestros hijos solamente ellos viendo el comportamiento nuestro como padres de ellos. Ellos se fijan cómo nosotros reaccionamos ante una decisión que haya que tomar, si nos ponemos nerviosos, si somos reactivos y no mejor proactivos, pensando mejor bien las cosas. Entonces, la educación financiera viene desde el hogar. Nosotros como padres tenemos que procurar pues saber cómo se utiliza esa herramienta poderosa que es el dinero, que abre muchas puertas, pero recordando que el dinero es poderoso, pero la sabiduría junto con el dinero es mucho más. Y la educación financiera para nuestros hijos comienza desde el hogar. Los centros educativos hacen un buen trabajo porque hacen un acompañamiento, pero qué mejor predicar con el ejemplo nosotros los padres, instruyéndolo, por ejemplo, cuando tenemos que darle una mesada, cómo debe de distribuir ese dinero, practicar la generosidad junto con nuestros hijos. Y realmente todo viene desde el hogar, de cómo yo le enseño a mi hijo cómo dirigir ese dinero que yo recibo cada mes o cada cierto tiempo, cómo puedo distribuirlo. Nosotros somos el mejor ejemplo para ellos. Y eso es muy interesante, repito, porque resulta que a veces nuestros hijos, cuando ven que nosotros tenemos esta capacidad de gasto importante, a veces incluso sin poder, se pasa por alto la oportunidad de conversar con ellos, tal vez acerca de cómo deben hacerse los gastos o incluso ese momento en donde yo como papá sé que no puedo hacer ese gasto, cómo explicarle a mi hijo para que entienda desde el punto de vista financiero que hay etapas para los gastos y hay momentos para los gastos y que no puede ser en un solo momento todo. Claro que sí, y más cuando nosotros podemos fijar metas financieras junto con nuestros hijos, por ejemplo, unas buenas vacaciones. En diciembre nos vamos de vacaciones, bueno, mis hijos, para poder lograr esa meta hay sacrificios que mami, papi y ustedes también tienen que participar en ese sacrificio, como que quizás, bueno, si salíamos todos los fines de semana, vamos a salir un fin de semana al mes. Y así esos pequeños, vamos a decir, granitos de consejos, podemos darle participación a nuestros hijos en la toma de decisiones con relación al dinero. Entonces ellos van aprendiendo con eso, de que bueno, tenemos un objetivo que lograr, de unas buenas vacaciones o cualquier cosa que querramos comprar en beneficio para la familia.
¿Qué tenemos que sacrificar para poder lograr ese objetivo que tenemos en conjunto, para que ellos se sientan partícipes? Hay padres que reciben presión económica por parte de sus hijos, porque quizá ellos no entienden por qué quizás el padre no puede hacer ese gasto en ese momento. Quizás son cosas necesarias, pero hay cosas necesarias que se pueden postergar un poquito, 2 semanas más para adelante o un mes siguiente, y los niños deben de entender por qué el padre le dice que no en el momento. Excelente. Yo creo que conversar, hablar con nuestros hijos siempre será una herramienta fundamental para que podamos hacerlos entender de qué se trata. No es solo decir no y en este momento no, sino poder, yo creo, explicar un poquito de manera simple, llana, entendible, un poco de eso. Pero para eso nosotros tenemos que educarnos financieramente, tenemos nosotros que saber. Por eso tenemos a nuestra querida licenciada Dorca Corleto, que está también atenta y que está de manera asequible para cada uno de nosotros en caso de que queramos consultar con ella. Pero bueno, licenciada, estamos ya en temporada escolar, algunos colegios ya empezaron, algunas escuelas, otros están a punto de empezar. Ya se hicieron inversiones y gastos que ya no tienen vuelta atrás. Esa mochila que tu hijo no necesitaba, pero que tú se la compraste porque él la quería, y tienes la otra ahí que está en buen estado, ya eso fue un gasto. Sí, yo lo veo así es. Eso fue un gasto, ya eso no tiene vuelta atrás. ¿Cómo retomamos ahora medidas? ¿Qué hacemos para poder establecernos financieramente y poder llegar a un más o menos ligero equilibrio? Porque claro, tenemos que contar con que ahora nos tocan las meriendas, los almuerzos, los extras de los pendientes que van sumándose en algunos centros educativos cada año. Y esto no es solo con centros privados, sino también con educación pública. Esto es a nivel general. Claro que sí. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es detenernos de comprar, si estamos todavía comprando, y hacer un alto. Debemos de hacer un diagnóstico financiero. ¿A qué me refiero con esto? Lo que ya he comprado, lo compré sobre la base de una reserva que yo tenía, lo hice con mis ahorros. Si fue con mis ahorros, entonces tenemos que hacer un plan de poder reponer esos ahorros que tomé para poder gastarlo en útiles escolares. O eso que yo ya he comprado, lo compré con el dinero del día a día que tenía destinado para comprar los útiles escolares. O eso que ya he comprado fue sobre la base de tarjetas de crédito. Entonces, es importante que sepamos que esto que hemos comprado va a repercutir en el mes de septiembre y en los meses subsiguientes. Si fue con tarjeta de crédito, es porque hay un plan, tenemos que hacer un plan de pago de esos útiles escolares y no pagando el mínimo. Porque si comenzamos a pagar el mínimo de los gastos educativos, entonces el gasto educativo se va a convertir en un ciclo de endeudamiento y eso no es lo que queremos. Una pausa para preguntar, mi licenciada, en ese sentido. Cuando hablamos de no pagar el mínimo, nos referimos a ese pago mínimo que se le puede hacer a la tarjeta. ¿No es correcto? ¿Lo correcto sería entonces? Lo correcto es que nosotros, si destinamos utilizar la tarjeta en el día de hoy, es porque sabemos que lo vamos a poder pagar en la fecha que tenemos de pago en el mes siguiente o a los 20 días después del corte, como los bancos lo tienen destinado. Entonces, todos los gastos, toda decisión debe de ser con una previa planificación. Hay cosas que podemos postergar, hay gastos educativos, bueno, que son necesarios, que son importantes, pero hay otros que son necesarios que quizás lo podemos mover un poquito más hacia adelante, porque los niños no van a utilizar todo de golpe en la primera y en la segunda semana. Claro. Entonces, a veces nosotros los padres queremos tenerle toda la lista completa, pero si no puedes comprar la lista completa, pues tú puedes ir dosificando los gastos de manera y tener rejuego con la fecha de corte de tu tarjeta. Por eso es importante que nosotros nos eduquemos, como dice la doctora, financieramente,
pero eso significa que tú tienes que conocer los productos financieros que tú utilizas, como la tarjeta de crédito, para nosotros poder hacer los rejuegos del lugar. Entonces, hagamos ese diagnóstico y replanteemos nuestro plan financiero de aquí a diciembre, porque después de que inicie el año escolar, viene el pago de colegiatura, viene el pago quizás de clases extracurriculares, viene el pago quizás de actividades que se van añadiendo, los cumpleaños, los transportes. Entonces, vamos a replantear nuestra planeación financiera en familia, porque no vale la pena que de manera unilateral una sola persona haga el plan si el resto no va al mismo ritmo. Claro. Entonces, hay que hacer ese diagnóstico, hay que verificar qué cosas podemos mover de lo pendiente para nuestros hijos, para comprarlo en el próximo mes. Hay cosas que se pueden reutilizar. Hay padres, he visto testimonios de padres que no necesariamente tienen que comprar los uniformes completos. Hay uniformes que, junto con tus hijos, vamos a ver qué quedó bien, claro, qué t-shirt te queda todavía, qué pantalón. Déjame ver esos zapatos si se pueden utilizar quizá 2 meses más. Entonces, por eso es que a los hijos hay que darle participación. Excelente, porque es que no es necesario, creo, mi licenciada, que de entrada a un nuevo año escolar todo deba ser realmente nuevo. El uso, por ejemplo, entre hermanos, que es mi caso, que una le hereda a la otra. Por ejemplo, el uso de uniformes que estén en buen estado es totalmente apropiado, sabiendo que el uniforme es eso. Es una prenda de vestir que se va a utilizar todos los días y que tiene unas características particulares. Es lo mismo. Entonces, ¿por qué voy a comprar unos uniformes nuevos cuando tengo uniformes en buen estado? No significa que tu hijo, si tienes las condiciones, va a andar con ropa rota, descompuesta y tal, pero si está en buen estado, yo creo que se puede repetir, y eso yo creo que sería una decisión financiera inteligente. Claro que sí, también se pueden aprovechar muchos especiales que ponen las tiendas. Hay padres que se unen para quizás hacer intercambio de libros o de mismos uniformes. He estado en grupos de padres que dicen, bueno, mira, yo tengo esto, ¿a quién le interesa? O te lo intercambio a un bajo costo. Entonces todo esto nosotros podemos utilizarlo. También, por ejemplo, hay tiendas de libros que te hacen intercambio de libros usados por el que tú necesitas. Entonces hay muchos rejuegos que nosotros como padres podemos hacer. Lo importante es que hagamos ese diagnóstico junto con nuestros hijos, qué podemos comprar adelante y qué podemos comprar después, qué podemos sustituir, qué podemos seguir utilizando y darle participación a nuestros hijos. Eso es importante. Pues si ya he tenido, mi querida licenciada, este gasto, esta inversión, a partir de ahora, ¿cómo hago para mejorar? Y quiero preguntar otra cosa. En el caso, por ejemplo, de los centros privados, en donde se ha requerido más de una cuota, o que ha seleccionado un padre, no un pago único, sino un pago en varias cuotas, ¿cómo ayudarme a programarme para no quedar mal con esa entidad, organizándome yo financieramente? Bueno, hay productos financieros como las tarjetas que te dan lo que es una devolución o un cashback por pagos en centros educativos. Los padres que tienen tarjeta de crédito con ese beneficio pudiesen aprovecharlo siempre y cuando pues cuenten con la liquidez para poder cumplir con el pago de esa tarjeta, porque yo pudiese, voy a aprovechar ese y hacer un pago único, quizás por encima de los 100,000 pesos para aprovechar esa devolución, pero mis ingresos no me da para cubrir ese corte de la tarjeta, entonces ahí no te conviene pues aprovecharlo. Tú tienes que aprovechar hasta donde tu capacidad de pago te permita pues poder cumplir con el pago de la tarjeta de crédito. Esas opciones de pago que te dan los centros educativos, tú tienes que elegir la opción que se adapte mejor
a tu capacidad de pago. Excelente. Por ejemplo, quizás no me conviene hacer un pago único o hacerlo en 2 pagos anuales. Quizá no me conviene, pero sí me conviene pagarlo mensual, porque es una cuota que yo puedo introducirla dentro de mi listado de compromisos mensuales y los ingresos que yo tengo pues me da para incluir ese valor. Entonces, nosotros ya hicimos los gastos, bueno, ya no me dio el tiempo de planificar. Lo que tengo que hacer es replantear mi programación financiera y ver qué ajustes debemos de hacer para que cerremos el año con un margen. Cuando yo digo con un margen, significa con un balance positivo. Okay. Tomando en cuenta los gastos fijos de mi hogar, tomando en cuenta ese pago de colegiatura, tomando en cuenta eso que me quedó pendiente por pagar o comprarle a mis hijos. Tenemos que hacer todo ese detalle de esos pendientes y poder cerrar el año de manera airosa. Recordando de que en diciembre hay muchos compromisos, es cierto que la economía se dinamiza, se pone bien, ¿verdad?, por el tema de la regalía pascual, pero no dejar a un lado de que ciertamente hay compromisos con nuestros hijos, de clases extracurriculares y cualquier imprevisto que se pueda presentar en el transcurso del año. Entonces es importante que tomemos todas esas previsiones. Muy bien, entonces, aunque duela, y aunque le duela a nuestros queridos televidentes tomar decisiones que tienen que ver directamente con estas estrategias, ¿cuáles serían por lo menos 5 estrategias de parte suya a considerar, de 3 a 5 estrategias que debemos pues puntualizar para que podamos ir hacia esa salud financiera a cierre del año? Lo primero es, debes de llevar un control de todos tus gastos, debes de monitorearlo, debes de tratar, si te estás monitoreando tus gastos es porque estás tratando de vivir por debajo de tus ingresos. Si tú vives por debajo de tus ingresos, pues tú vas a poder ahorrar. Pero si vives a la par de tus ingresos y cuidado si por encima, pues entonces vas a vivir sobreendeudado o simplemente endeudados. Vas a vivir de quincena en quincena. Y yo necesito que desmontar esa mentalidad de que no se puede ahorrar. Sí, se puede ahorrar si tú vives por debajo de tus posibilidades, llevar ese control, diversificar los ingresos. O sea, no pensar que los ingresos van a venir por una sola vía, hay que diversificarlo, eso es importante, siempre multiplicarlo para poder ser buenos administradores, que eso es parte de llevar un control, pero no llevar un control por ir anotando, es que dónde puedo ir haciendo ajustes, dónde puedo ir mejorando, establecerte metas financieras en conjunto como familia, como persona, invertir en tu educación, porque siempre vas a ver un retorno de lo que inviertes en ti, no solamente en educación, también en tu bienestar, en tu salud mental, en tener ese espacio. Yo digo que ser libre financieramente no es tener mucho dinero, es tú vivir en paz, tener la capacidad de tomar una decisión cuando tú entiendes, poder beberte un café con una amiga, poder sacar a tus hijos cuando tú desees, poder irte de viaje, pero eso solamente se logra cuando tienes propósito, cuando tienes objetivo y cuando controlas todo ese dinero, que es una herramienta poderosa, pero tienes que saber utilizarla. Bueno, yo creo que de todo esto, principalmente yo me quedo con el consejo de no gastar más de lo que tengo como capacidad de adquisición, o sea, porque me quedo con el hecho de que, como decía mi abuela, no contar con los huevos dentro de la gallina. Es que me va a entrar un dinerito, es que yo probablemente me van a pagar tal cosa que no. Estar hacia la capacidad de pago, yo me quedo con eso y quiero que tú también te quedes con esa información. ¿Cómo podemos tener acceso, mi licenciada, a más información financiera y cómo pudiéramos incluso tener asesoría con usted?
Claro que sí, me pueden conseguir como Finanzas On Point en las redes sociales y me pueden escribir directamente al 809-444-0715 y ahí vamos a estar disponibles para ustedes. No quisiéramos despedir, pero realmente hemos llegado al final de este programa, de esta emisión, no sin antes agradecer su presencia. Gracias por la invitación y espero poder pronto estar con ustedes otra vez. Qué bueno que hemos podido tener esta educación para una salud financiera apropiada. Recuerda todos los tips que nos ha dado nuestra querida licenciada Corleto y si aún no te acuerdas de algunos, repite este programa en el canal de YouTube, por supuesto. Aunque duela, profesionalmente hablando, se despide. Hasta la próxima.